ver. Después nos vamos a dar cuenta si funcionó. Que Lucía me preguntó a ver si se podía grabar la clase. Y la estoy grabando en Google Meet, pero dependemos mucho de la estabilidad del precioso Internet. Empecemos entonces. Gracias, Dios Todopoderoso, por este tiempo. Gracias por permitirnos reunirnos una vez más como discipulado, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque es usted quien nos guía a toda verdad. Ponemos en sus manos este tiempo. Sea usted, Espíritu Santo, hablando a través de Gaudí. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, para aprender, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche. Espíritu Santo, ayúdanos a poner en práctica lo que hoy aprendamos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque en medio de tanta dificultad, Señor, usted nos permite reunirnos. Gracias, Dios. En el poderoso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Bueno, hoy, si nos da todo el tiempo, terminamos el material del módulo del Nuevo Testamento. Recuerden que solo es una introducción, ¿verdad? Ya si quisiéramos entrar a fondo, yo creo que bien nos toma todo el año. Pero pues hoy vamos a darle un breve repaso a las epístolas, que son, porque, y para qué son, y por qué son tan importantes, ¿verdad? Entonces, imagínense que de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, el 80% son cartas. Entonces, de aquí, solo ahí, a mí me llama la atención la manera en la que la comunicación era fiel e importante. Lo que les decía la clase pasada, que la comunicación escrita y oral era bien cuidadosa. No es como, o sea, ahora uno juega ese teléfono descompuesto y el mensaje llega totalmente distorsionado, ¿verdad? Pero nos remontamos a una época donde pues no había tanta distracción, no había redes sociales, no había un medio práctico para comunicarse. Y aún estos medios hoy nos han entorpecido la comunicación eficaz, efectiva. Entonces, 21 de esos 27 libros del Nuevo Testamento son cartas. Entonces, a diferencia del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que nosotros encontramos relatos históricos, encontramos poesía en los salmos, encontramos toda esa historia, ¿verdad? Que tiene el Antiguo Testamento. 21 más 4, que son los evangelios, con 25. El libro de Hechos y Apocalipsis. Entonces, Hechos es histórico, es la historia de la iglesia primitiva, y Apocalipsis es el estudio del fin de los tiempos, escatología. Sí. Entonces, estas cartas, o sea, nosotros nos da como esa pista o esa pista de cómo era de importante la comunicación, ¿verdad? En aquel entonces. Y vean que estamos hablando, venimos de hablar de la historia del libro de los Hechos, ¿verdad? Así como de manera general. Entonces, las cartas fue ese medio por la que la fe de la iglesia primitiva se sostuvo. Entonces, por carta se corregía, por carta se exhortaba, por carta y que la carta tal iglesia, que la carta es. Entonces, la carta era un medio bien utilizado. Y esas cartas, ahora, o sea, en su momento fueron como el destello, ¿verdad? La expansión del evangelio a como nosotros hoy lo tenemos a través de la comunicación escrita. Entonces, ¿qué es una epístola? Una epístola, carta, o sea, es eso, es una carta formal, ¿verdad? Es una carta formal, por eso ustedes van a ver ahí, mis saludos les dejo, la paz esté con ustedes, o sea, como cuando uno en la escuela le enseñaban a hacer cartas. Entonces,
fueron escritas, y si ustedes se fijan, las cartas, cuando ustedes tengan chance de leerlas, pues todas, ¿verdad? Habían situaciones reales, habían problemas reales, entonces era como que, no, a Pablo le llegaba una carta y que en la iglesia de los Corintios está pasando esto y que los de Tesalónica están haciendo tal y tal cosa, entonces Pablo no, o sea, hay un problema, entonces yo voy a redactar una carta, les voy a dejar todo ahí por escrito, entonces habían preguntas, a Pablo se le hacían preguntas, ¿verdad? Y necesidades específicas de las comunidades que estaban tratando de vivir pues su fe de la manera que creían correctas. Entonces, para entender una epístola es bien importante que nosotros entendamos para quién fue escrita y en qué contexto estaba esa, ¿cómo sería? Remitente, el destinatario, qué estaban pasando ellos y en qué contexto histórico también fue escrita. Entonces, si uno lee esa carta sin conocer como todos esos elementos, es como, no es que no vamos a aprender nada, pero sí nos van a hacer falta algunos detalles. Entonces, yo creo que acá, sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos leer las epístolas? Entonces, el material nos presenta tres formas en la que nosotros los podemos leer. Entonces, cada enfoque es diferente, ¿verdad? Entonces, lo primero es que yo puedo, a manera de devocional, leer las cartas. Entonces, eso significa leerlas como de forma personal y viendo qué aplica para mi vida, encontrando esas aplicaciones, ¿verdad? Permitiendo que las palabras de esa carta, las palabras de la escritura, me hable directamente a mi vida, o sea, cómo yo lo puedo aplicar. Entonces, en ese modo de lectura, yo es como el más simple, yo no necesito tener el contexto, no me interesa tanto por qué están sucediendo las cosas, sino que cuando, por ejemplo, como cuando uno lee Timoteo, las cartas a Timoteo, pues Pablo le dice, Timoteo, o sea, hay que pensar en todo lo que es bueno, o sea, tu conducta, que sea intachable, que esto y que lo otro. Entonces, yo no necesito saber por qué se lo está diciendo en ese contexto, sino que digo, pucha, yo tengo que tener una conducta de esta manera, tengo que vivir de esta y esta forma, tengo que hablar de esta y esta forma. Porque, o sea, hay tanto de la vida práctica en las cartas, o sea, hasta, no me acuerdo, yo creo que sí es Efesios, donde se habla de cosas eh, tan triviales que uno podía decir que son de sentido común, como las malas palabras, pero ahí deja escrito Pablo, o sea, no empleen un lenguaje, pues. Ajá. Dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, miren, o sea, ahí hay un contexto histórico, hay un por qué se les está diciendo eso a los de Éfeso, pero leerla así como devocional, ese versículo, yo me puedo levantar, puedo leer esa carta y ese versículo me puede acompañar a mí todo el día y yo estoy analizándolo y tratando de aplicarlo a mi vida y viendo cómo lo hago propio, ¿verdad? Entonces, las cartas tienen como esa facilidad y tienden a ser lo más entendible de la Biblia, ¿verdad? Entonces, porque en el estudio de la Biblia hay niveles de interpretación. El nivel más básico, o sea, yo creo que vamos a ver si lo podemos incluir en la clase de escatología que vamos a tener, pero espérenme, déjenme ver esta. Pensé que había dejado la llamada. Eh, pero creo que sí vamos a alcanzar a ver los niveles en los que se puede interpretar la Biblia, del nivel más básico, que es el literal. Entonces, y las cartas tienen mucho de eso, que yo no necesito como tanto, y no quiere decir que por ende los demás niveles lo pueda haber de menos, ¿no? Sino que eh, hay una forma en la que los judíos interpretan la Biblia y pues el método
pues se puede aplicar, está muy bien. De hecho, a mí me gusta. Porque, como les digo, o sea, en las cartas nosotros encontramos tanta practicidad, tantas maneras en las que uno a veces se complica la vida con algo que podría estar tan sencillo. O sea, ayer a mí me pasaba que andaba en el súper y pues me encuentro a una mamá que anda con su mamá y con el bebé de ella. Entonces, pues yo nunca había visto o tal vez no le había puesto tanta atención al berrinche que puede hacer un bebé. Ajá, entonces, pero, o sea, la mamá andaba mal, o sea, yo la conozco o sea, no es así ella pues en su diario vivir. Entonces, y todo porque pues la mamá de ella, o sea, la abuela de la bebé había tomado una decisión sobre la hija, ¿verdad? Entonces, yo desde mi punto de vista digo, pucha, qué sencillo es eh, arreglar esta situación. O sea, realmente que si hablamos del tema de los límites, son necesarios, porque, o sea, ya me salió un poco del tema, pero bueno, o sea, yo creo que sí. Ahora termina ya. Yo creo que sí tiene que ver porque las cartas no dan esa practicidad y a veces uno se la complica. Entonces, yo digo, o sea, bastaba con que se cumpliera lo que la mamá decía, porque pues quien tiene la autoridad sobre la hija es la mamá, no la abuela. Ese es mi punto de vista y lo puedo ver muy sencillo, ¿verdad? No lo estoy viviendo, por eso es que es facilito decirlo. Entonces, entonces digo yo, entonces digo yo, o sea, es tan sencillo, o sea, respetar el diseño porque por algo está escrito, pues también. Entonces, porque la abuela va a tener esa tendencia a consentir, a hacer lo que, o sea, es lo que pude haber visto, va yo ayer de esa situación. Y todavía ella me dice, mi esposo dijo que esto no se hiciera. Y digo yo, santo Dios, aquí la, la abuela está pasando sobre el esposo, sobre la mamá, o sea, la niña estaba haciendo un desastre con los productos del supermercado y digo yo, o sea, y tan sencillo que lo veo yo, va, o sea, que lo veo yo que eso se pudo haber evitado desde haber respetado la decisión del papá para empezar, y después la decisión de la mamá. Entonces, y terminó en aquel gran caos y, o sea, yo quedé así, o sea, quedé impactada, pues dije yo, Dios mío, tanto desastre en un solo ratito, ¿va? Entonces, pero bueno, entonces, para eso, pues uno no necesita una interpretación profundísima de la Biblia, pues para una situación bien práctica y cotidiana. Eh, entonces, en eso me quedé pensando cuando leía esto de leerlas como devocionales. Entonces, uno es como bien práctico, lo toma, ¿verdad? Esto lo habíamos visto también en el primer nivel, como esto no era la hermenéutica, por lo Sí, porque la hermenéutica es la interpretación más sencilla. La hermenéutica tiene que ver con la exégesis. ¿Qué es la exégesis? La interpretación correcta de un texto, no sacar un texto fuera de su contexto, ¿va? Entonces, la hermenéutica es ese nivel básico. Necesitamos el lenguaje literario, entonces necesito identificar si ahí está hablando de una analogía, una metáfora, una hipérbole, o hay un misterio ahí, eso dice la hermenéutica. Entonces, en la interpretación judía se llama Peshat, si no lo estoy pronunciando mal. Entonces, ese es como el nivel en el que se queda la hermenéutica, porque la hermenéutica dice, necesito entender desde lo más sencillo para poder ir indagando en lo más profundo. Entonces, lo que pasa es que el cristiano promedio no lee la escritura como nuestro espíritu necesitaría.
tener esa convivencia con la escritura, con el Señor. Entonces la hermenéutica lo que dice es, pucha, siquiera quédense en el lenguaje literario y les aseguro que su vida se va a ser transformada y va a cambiar. Y esto lo logramos sencillamente con las cartas, con las epístolas, porque tienen mucha practicidad para la vida diaria. Entonces, luego se me olvida ahorita realmente en los otros niveles de interpretación, pero está Peshat, luego está otro que no me acuerdo, luego está el Remés y luego está el Sot. Entonces, lo que yo recuerdo del Remés es que yo puedo leer un libro, por ejemplo, como Génesis, como Ezequiel, como Isaías, y puedo, en Isaías y en Ezequiel, yo puedo ver como esos destellos de que, por ejemplo, hace poco nosotros con Samuel ahorita estamos estudiando Ezequiel, y el Señor en una visión le dice a Ezequiel de que no encontró a, a un hombre justo sobre la tierra. Entonces me decía Samuel, bueno, y el mismo Ezequiel, y ahí ya está el pueblo de Dios en Babilonia, ¿verdad? Entonces, pues así estuvimos ahí meditando bastante en eso, hasta que eh, yo les diría a nosotros, ¿va? Pero obviamente el Espíritu Santo es quien nos da a nosotros esa, en su infinita misericordia, esa revelación, ¿verdad? Entonces yo le digo a Samuel, esto, o sea, eh, capítulos anteriores, la Biblia mencionaba en el mismo Ezequiel, le decía a Ezequiel, Ezequiel, si aquí estuviera Job, estuviera Noé, estuviera Daniel, porque Samuel me dice, pucha, y aquí ya había pasado Daniel, y entonces dice la Biblia, ellos se salvarían por su propia vida porque eran justos. Entonces la Biblia sí está reconociendo, Dios sí le está reconociendo que ellos son justos. Entonces aquí hay algo más que nosotros no estamos viendo. Pues el asunto es que para no hacerles más larga la historia, pues llegamos a una interpretación de que eso es tipificación del Mesías. O sea, y cuando uno lo lee y lo vuelve a leer, o sea, el Señor estaba hablando de un mediador que nadie puede en este mundo superar a Jesús, obviamente, a su Hijo. Entonces, Él era el único capaz de volver a reconstruir esa relación con el Padre. Entonces, ahí sí, obviamente, se quedaba por fuera Noé, Job, o sea, no había nadie más. Entonces, y lo encontramos porque estudiando, Samuel se descargó ahí unos diccionarios, entonces encontramos esa palabra clave que ocupábamos, que decía mediador. ¿Y quién es el mediador entre Dios y los hombres? Pues Jesucristo, el justo. Entonces, yo, en mi poco conocimiento, le digo yo creo que esto entra en el nivel remés de interpretación, porque la Biblia da como esos destellos. Pueden enviar como que esos niveles. Sí, sí, entonces, y eso lo descubrimos solo leyendo, no solo una vez ese texto, sí, anduvimos rebotando y entre varios días y así. Entonces, y volvíamos a eso porque no lográbamos entender. Entonces, seguíamos estudiando Ezequiel, pero volvíamos a ese verso, que por qué el Señor había dicho eso, y no me acuerdo cuánto nos tomó, pero fueron varios días. Entonces, pero nos tocó estudiar, este muchacho se descargó unos diccionarios y anduvo ahí, y hasta que el Espíritu Santo, o sea, nos ayudó, pero también nosotros tuvimos como ese deseo de querer escudriñar. Entonces el Señor bendice eso también en su gran misericordia. Entonces luego está el nivel SOT de interpretación, donde eso es lo más profundo. O sea, seguramente en Ezequiel, Isaías, en cualquier libro podría yo encontrar interpretación así profunda, que yo no lo puedo ver así a nivel literal, que necesito comunión con el Señor, necesito esa condición de corazón correcta, humillada, porque cuando yo me presento a leer la escritura de manera, no para que hay, para saber más, para que esto, para lo otro, sino que para conocer al Señor, reconociendo que estoy ante algo tan inmenso que entre más leo, menos sé.
Entonces el Señor bendice esa. Entonces, y ahí es donde yo también recibí, por ejemplo, cuando el Señor dice, bienaventurados son los pobres de espíritu. Entonces, Alguien bueno, me preguntó esta semana qué significa ese versículo y como pude ser yo lo que yo entendí, ¿verdad? Se lo expliqué, pero a ver lo que... ajá, entonces yo llegué a la conclusión, o sea, soy tan bienaventurada por la misericordia del Señor que al presentarme ante Él con esa condición de humillación y reconocer mi condición, que el Señor está acá y yo estoy en el nivel más bajo que pueda existir, o sea, sus pies están acá y yo estoy en lo más bajo, y tener como esa convicción y esa convicción, el Señor bendice ese corazón de una manera que yo no les puedo explicar. Entonces, y me ha pasado así. Entonces, quisiera que tener muchas experiencias, ¿verdad? O sea, yo me admiro, ahorita que leíamos el inicio de Ezequiel, que dice que el Señor lo agarró del pelo y lo llevó al templo y le mostró las abominaciones que estaba haciendo el pueblo de Israel, y lo manda a comer asado, sus alimentos asados, y que los asara sobre estiércol humano. Y Ezequiel le dice, pucha, Señor. O sea, así me lo imagino yo, va. Y después le dice, vaya pues, o sea, usa estiércol de animales. Ajá. Entonces, y digo yo, Dios mío, que es que a uno que la tiene tan fácil, anda ahí complicándosela con tontera, va. Entonces, me pasó también con el Salmo 119, que un día me desperté en la madrugada y no me podía dormir. Entonces dije yo, el capítulo más largo de la Biblia es Salmo 119, pues lo voy a leer. Entonces lo leí en una versión, lo leí en otra, y lo leí en otra, así hasta que me comenzara a dar sueño, pero solo me daba más y más curiosidad. Llegó un punto en que la lectura, yo dije, hey, esto lo habrá escrito David. O sea, porque me hizo como dudar, dije yo, esto no me suena, David, dije yo. Entonces me fui a buscar ahí a Google y quién escribió, y ya me di cuenta que es un gran debate, el Salmo 119, es de los salmos anónimos, que no se sabe de quién es. Que no se sabe si David lo escribió. Ajá, entonces, y ya me voy dando cuenta del tremendo debate que hay afuera sobre quién escribió el Salmo 119, pero la mayoría de los eruditos y de los que se dedican al estudio de la escritura constantemente se lo adjudican a Esdras. Entonces, y yo, o sea, es que sin mentirles, yo dije, pucha, aquí habla, porque miren, el Salmo 19 es una apreciación magistral de la ley de Dios, de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, ahí habla el salmista que tu ley es esto, lo otro, y me llamaron la atención tres cosas, porque el salmista pone y dice, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Entonces le pide una cosa, después más abajo le vuelve a pedir otra y le dice, dame entendimiento para que yo pueda guardar. Entonces, esas tres cosas a mí se me quedaron en esa madrugada. Yo decía, abre mis ojos, dame entendimiento para así guardar. Para guardar necesito tener los ojos abiertos y necesito tener entendimiento. Y para eso tengo que conocer. Entonces necesito, o sea, entre más uno avanza en su carrera cristiana, necesita conocer cada día más y más al Señor por medio de su escritura. Es lo más fácil que nosotros tenemos, la verdad. Entonces, y sin mentirles, a mí en algún punto dije yo, pucha, esta pasión yo se la había visto a Esdras, porque lo habíamos leído también con Samuel, que Esdras se, eh, se ponía en las calles a recitar la ley de día y de noche, y volvió el pueblo otra vez a la ley y aquella pasión por las escrituras. Entonces me fui a topar con que justamente a él es uno de los posibles candidatos, y por cómo lo escribe, pucha, dije yo, pero miren esas cosas, o sea,
Yo no soy capaz en mi conocimiento y en mi mentecita chiquita, no soy capaz de llegar a esas conclusiones. Entonces se ocupan, o sea, eso es más allá de lo literal. Entonces yo siento que por ahí va más o menos ese nivel profundo de interpretación. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero, o sea, yo me siento súper chiquitita en, en el conocimiento y discernimiento de la escritura. Entonces eso es como el nivel más básico, o sea, leer las epístolas como devocional. ¿Usted iba a mencionar algo más? Ah, entonces, bueno, lo otro es la segunda manera de leer estas cartas es que aquí sí necesitamos el análisis, hay que leerlas como documentos literarios. Entonces, esto significa que yo sí necesito todo el contexto bíblico, histórico, y entender qué quería comunicar el autor. Entonces, para eso también tengo que conocer al autor. Entonces, me manda como estudiar más, pero lo que ya existe, ¿verdad? O sea, la historia. Y lo tercero es leerlas así como por temas específicos. Entonces, un tema en particular. Por ejemplo, la unidad de la iglesia, que puedo yo agarrar un capítulo de Corintios y sacar de ahí un sermón. Entonces, bueno, me voy a basar en esto para sacar de ahí toda esa parte. Entonces, esta lectura pues exige obviamente más tiempo, más... Eh, necesito más herramientas, pero si se fijan, todas quedan como en ese nivel, ¿verdad? Literal de interpretación. Entonces, bueno, ya para ir avanzando, las cartas se encontraban, ustedes saben que acá estaba dominando el imperio romano, entonces son grecorromanas del tiempo, el contexto cultural. Entonces, las cartas las usaban, ¿verdad? En el ejército, en la política, le podría decir yo así, o gobierno, y en la correspondencia personal. Entonces, las cartas era como el equivalente, tal vez le podría decir yo, correo electrónico, porque todavía se utiliza como bastante, pues. Entonces, si se fijan, yo creo que no hay ninguna carta, o puedo estar equivocada, que no tenga autor. Yo creo que todas, ¿verdad? No me acuerdo quién escribió Hebreos ahorita. Bueno, entonces, pero las cartas en su mayoría tienen, ¿verdad? Estimado para quién van dirigidas todas esas cartas. Entonces luego viene el cuerpo y tienen como esa estructura. Entonces, y algunas cartas son totalmente personales, dirigidas a unas personas, dirigidas a iglesias, a grupos, ¿verdad? Entonces, las epístolas en el Nuevo Testamento pues tienen como toda esa escritura. Y las que más conocemos son las que escribió Pablo, que creo que fueron 13. Creo. Entonces, ¿en qué contexto vivían los destinatarios de todas estas cartas? Bueno, vivían en el Imperio Romano, ya lo habíamos mencionado, y pues la cultura era bastante desafiante, ¿verdad? Con respecto a la fe cristiana. Entonces, porque la práctica religiosa no dominaba, obviamente, ¿verdad?, en todo el imperio, y el imperio proclamaba como la adoración a múltiples dioses y como lealtad religiosa al emperador, ¿verdad?, que estaba en turno. Entonces, la mayoría de los casos en ese tiempo, los creyentes eran minoría y no mayoría, ¿verdad? En sus comunidades eran grupos pequeños. Entonces, y por eso eran perseguidos, ¿verdad? Porque la cultura funcionaba de una forma bien distinta. Entonces, las cartas las podemos ver nosotros como esos instrumentos pastorales cuando o verlo así como un cuidado espiritual a distancia, porque pues los apóstoles no podían estar, ¿verdad? Presentes en todos los lugares al mismo tiempo. Entonces aquí le vamos a dar un breve recorrido a las cartas que existen. Y yo sé que ustedes las conocen, pues entonces son 21 cartas y ahí pues están. Están las cartas de Pablo y están las cartas generales. Una carta que es tu favorita, ¿no? Una carta favorita.
Tal vez yo diría que las cartas de Timoteo y Santiago. O sea, Santiago tiene mucha riqueza en cómo debo actuar yo. Y siento que Timoteo también. Entonces, si yo, o sea, si de alguna forma se perdiera la escritura y solo me dan la opción de las cartas, yo creo que esas cartas eh, tienen bastante riqueza para la vida práctica. Y tal vez, o sea, yo lo veo así, ¿va? Porque mi temperamento o mi forma de ser tiene como esa tendencia, o sea, mi mamá sabe a que yo me tome las cosas como que yo soy flemática melancólica, entonces, increíble cómo, eso fuera el tema, ¿no? Pero cómo me ha ayudado en mi vida. No sabes cómo eso me ayuda en mi vida diaria. Diario. Uso el conocimiento, que de los temperamentos, de que nunca me olvida que vos dijiste que el carácter de Cristo son los frutos del Espíritu, y que dependiendo del temperamento que uno tiene ciertas debilidades y necesidades del Espíritu. No sabes cuánto me ha ayudado también a entender a los demás y no qué cosas más increíbles. Y que no necesariamente los demás hacen las cosas por vos o para afectarte a vos o para vos. Entonces, el bueno. Otro día te conté que estábamos comiendo con Giovanna y Tessy, y no sé cómo empezamos a hablar de los temperamentos. Y entonces yo, como ese tema, me encantó, digo, no, yo mira que los temperamentos es tal cosa, ¿verdad? Explicando. Y vos, como sabes tanto, y yo, Gaudí, le digo, Gaudí. Y como en eso estaba, de que la gente no, de que la chama no llegaba, la discípula, no, dice, ya me voy a meter mejor al tuyo. Sí, entonces, bueno, o sea, partí de ahí, o sea, imagínate que por mi temperamento yo estoy escogiendo esas cartas, ¿verdad? Porque, o sea, con mi mamá en muchas ocasiones y ahora, ¿verdad? Con mi esposo es como que yo no te di a entender eso. O sea, yo lo que te dije fue esto. O sea, y lo pienso y es como que sí es cierto, pero yo saqué las 140,000 posibilidades y escenarios que ese comentario se pudo utilizar. Y dije, no te dije eso. Y ya pues, o sea, y Samuel es tan sencillo, tan simplista, o sea, simplista en el aspecto, no que no le interese, o sea, sino que, o sea, no se va a complicar, exacto, o sea. ¿Sabes qué? Yo fue como en mi cabeza, a veces trato de entender como que, ¿qué es temperamental mío? ¿Qué es también diferencia de hombre y mujer? Porque es cierto que las mujeres somos de una manera de otra, y que son otras cosas, por ejemplo, predisposiciones que uno tiene por heridas, pero yo digo, ahí, Señor, es donde está el discernimiento. Saber identificar la línea, qué es temperamento de la persona, qué es fruto, qué es herida o lo que sea, qué es hombre y mujer y naturaleza del diseño de Dios. Qué complejo es. Sí, definitivamente. Entonces, vaya, con mi mamá me pasaba antes y tal vez yo haciendo berrinche por algo, o sea, haciendo berrinche digo, y tal vez era llorar, ¿va? Entonces, y mi mamá... Entonces, era así como, o sea, no fue eso lo que te quise decir, pues. Y, o sea, es que yo tengo una habilidad, pero bárbara, o sea, es que eso me pasa con las personas cercanas, ¿no? ¿Verdad? O sea, ahora pues directamente con mi esposo, ¿verdad? Pero es que yo tengo una habilidad increíble, o sea, dije yo, ¿cómo para este tipo de cosas yo puedo tener una creatividad tan inmensa? Dios mío. O sea, vaya, por ejemplo, vaya, aquí en confianza, o sea, a mí no me están quedando los anillos, ¿verdad? De casadas, porque, o sea, estoy bien hinchada. Entonces, viene Samuel un día y me agarra las manos, ¿verdad? Entonces ya viene y se ríe y me dice, qué gorditos sus dedos, parece que están embarazados, que no sé qué. Y yo le dije, me estás diciendo gorda. Entonces,
No, tené cuidado, les digo, porque yo ahorita estoy bien sentimental y cualquier comentario sobre mi cuerpo, yo ahorita me siento fea y yo no sé qué cantidad de cosas más le dije. Entonces y Samuel quedó así como que tal vez, o sea, él lo dijo, o sea, y ya después yo ya cuando estaba en mis cabales, ¿verdad? Dije yo, sí. Sí, yo te entiendo, Sí. Uno se cambia, yo no sé, bien raro. Entonces, Yo te entiendo, pero eso me pasa, Indira, ahorita embarazada, o sea, yo no suelo ser así realmente. Entonces, ajá, entonces Samuel está así como que, no, pero o sea, no. Entonces me dice, no fue eso, y ya me abraza, y ya, pero yo la sufrida, ¿vale? Que no sé qué bárbaro que no sé qué, no sé cuándo, y que entonces, y ya, pero ya cuando ya volví a estar en mis cabales, porque miren, si hay algo que yo he experimentado en el embarazo, es la emoción del enojo. Yo no soy una persona con tendencia al enojo, y digo yo, sí. Sí, o sea, y digo yo, o sea, yo digo que me ha ido bien, va, porque, o sea, gracias a Dios en su misericordia me permite identificar, va, cuando esas cosas suceden. Entonces, digo yo, no, qué difícil las personas que son enojadas por naturaleza, digo yo, o sea, yo no sé manejar, yo no le ando manejando el enojo a este embarazo, digo yo. Entonces, digo yo que, o sea, no, o sea, es que eso, o sea, eso yo no lo había experimentado, o sea, de verdad que no lo había experimentado, y dije yo, qué difícil, ¿no? Qué difícil. Entonces, yo soy bien explosiva. Ya no me acuerdo qué pero colérica. Y le puedo contar, pero fíjense que no sea el Espíritu Santo que a uno lo va moldeando. Vale, más, dice Daniel. Pero sí, bien resultas en el acto. Otra cosa, antes, si uno quiere, no va. Le pido disculpas. ¿No? Sí, o sea, es que exploto, entonces, y entonces yo, pero ahí en el acto, sí, recapacitar. Y yo le pido disculpas, paciente. Pero aquí hay cosas que, no, bueno. Oiga, un ejemplo, yo me voy siempre por un lado para ir a dejar a los niños a la escuela, que es un poco más largo, pero a mí me gusta el camino. Pero, pero me dice el papá también, fíjate que vos te vas a dar aquí a la vuelta y por aquí es más cerca. Si tú ya tienes un poquito por ahí. Entonces, yo venía acordándome de esa conversación que tuvimos hace días, ¿no? Y yo, ya venía por la red, vivimos en Jardines, ¿verdad? Ya venía, oiga bien, ya venía yo por mi ruta, que es por Boulevard Manqueira, la echamos de vuelta, a mí me gusta el por. Y ahí venía por ir ese Espíritu Santo, oiga, y me regresé. Di la vuelta y me regresé para irme por abajo del puente, ir allá por el seguro y todo lo que todo. Sola, mamá, mira que había tráfico porque había un muerto, mamá. Y yo, gracias, Señor. Gracias a Dios, porque si me regresaste desde allá donde iba, era porque algo me iba a pasar. Peor que lo que llegué a la oficina a las 9 de la mañana. Y entonces digo yo, y entonces ahí yo empiezo con otras tiempo y hubiera hecho rayos y centellas y para qué me viene por aquí, para que no era el caso este. Y el día sabe, ¿no? Ajá, y el día ya iba sulfurada y ya, entonces ya sí ya tengo cambio, pues no es tanto, pero yo misma me recapacito. Sí. Yo hago ese tipo de cosas. Sí, yo tengo esa tendencia. Para mí, yo lucho con ese tipo de cosas y muchas veces yo trato de practicar bastante eso de que qué es tal cosa, ¿verdad? Y muchas veces yo tengo un rollo hormonal, un desastre. Entonces a veces trato de preguntarme también qué tanto es mi rollo de que yo, ay no, pero sí, qué necesidad tengo de verme usando porque, no sé, se me pegan los cables y
todo lo miro de una forma y después, ya cuando ya es normal, ay, yo como que uno se avergüenza. Sí, Y uno me dice, por lo menos yo soy electricista y que lo conecto rápido. Y yo no, qué pena, la verdad me ha dado Sí. mucha pena. He pasado varias cosas con chino de novio que yo, qué pena, la verdad, qué pena. Sí, sí, no, sí, Pero yo digo, ¿por qué no puedo reconocerlo antes para prevenir esa locura que es verdad? No sé. sí, no, y sí, yo te entiendo con eso, vaya, a mí me pasó otra cosa en el embarazo, que, o sea, eso, que a veces me he enojado de la nada y tal vez por cosas tan triviales, ¿va? Entonces, y bueno, pues me voy a bañar y me voy a acostar. Y pues con Samuel tenemos la costumbre de que, o sea, termina el día de trabajo, a veces salimos a caminar, bueno, él sale casi siempre y yo a veces lo acompaño. Entonces, y llegamos a la casa, ay, ¿qué vamos a hacer de cenar? Y luego nos ponemos ahí en la sala a compartir, vemos algo y ya. Entonces, esos días que andaba así, ¿qué vas a cenar? No, no sé, ahí voy a ver yo qué hago. Ah, ok. Pero no tenés hambre, no querés algo en específico, no. Ah, ¿te quieres ir para la sala? Vamos a ver algo, no. Ah, ok. Entonces se preocupa de todo lo básico y cuando todo lo básico te sentís mal, te duele algo, que no sé qué. Y cuando todo lo básico está cubierto, pues no hay que muerto un palo, él quiere y me deja, va. Entonces, pero ya después yo, ajá, entonces ya después, o sea, yo me quedé y dije yo, pucha, qué vergüenza conmigo. Tantos años, o sea, la maestra que va a dar clase o sea, qué barbaridad, digo yo, o sea, sinceramente que... Qué difícil, porque qué tanto, sí, qué tanto es temperamento, qué tanto es mental, qué tanto es la carne, cosa fisiológica, ¿verdad? De hormonas, para hacer lo que sea. Sí, porque yo sabes que uno no las puede controlar, pero sí, al final sí sientes uno lo controla. No, y yo lo puse en práctica, yo dije, no quiero hacer esto, pero lo voy a hacer. O sea, lo voy a hacer y esta va a ser mi actitud. O sea, qué sé yo, una cena o algo así. Entonces lo hice y ya la atmósfera cambió para mí. Y dije yo, Usted era la que estaba haciendo las cosas. sí. Entonces es o sea, todo partió de una decisión que no quería hacer, pero por orgullo, por ego, por lo que sea, porque capricho, porque quería seguir yo siendo la víctima de todo mi drama y, y ya todo cambió y ya todo fluido. Eso pasó con lo del dedo. Ajá, ajá. Entonces, y dije yo, o sea, realmente que uno necesita decidir y ser firme, y esto es parte del dominio propio, digo yo, porque la verdad que por sentido común es mejor tener un ambiente de paz, ¿verdad? O sea, por sentido común, o sea, aún sin estar embarazada o lo que sea, por sentido común es mejor en vez de estar preocupándose o haciendo berrinches por cosas que nada que ver, pues en el caso. Entonces, pues sí, o sea, por ese temperamento yo creo que yo me quedara con esas cartas. Santiago, yo no sé, un día va que le dije, me leí todo Santiago. Entonces, desde que me lo leí, me ha gustado y ahí lo vuelvo a leer. Y además en el avanzado una vez me pusieron a estudiar todo el libro de Santiago y hay mucha practicidad ahí, al menos para mí me ha ayudado mucho. Ajá, entonces, bueno, y miren, ya concluimos con esta parte de las cartas de Pablo, que la mayoría, ¿verdad?, de estas epístolas en el Nuevo Testamento son atribuidas a él, entonces lo convierten en el escritor más prolífico, le llaman, del Nuevo Testamento o del canon neotestamentario, si quiere sonar como más didáctico, ¿verdad? Entonces Pablo fue quien le escribía a las congregaciones, a personas, quien había discipulado él directamente, ¿verdad? O en quienes había influido durante sus viajes. Entonces, obviamente lo hacía con la autoridad, ¿verdad? A quien él había sido llamado, y pues los destinatarios recibían sus cartas con el mismo respeto. Entonces, ¿quién era Pablo realmente? El hombre, ¿verdad?, detrás de estas cartas,
ya para cerrar esa sección, nosotros sabemos que Pablo era judío de nacimiento, para empezar, ¿va? Y de convicción. O sea, no era un judío solo así por así, sino que era profundamente devoto a todas las costumbres judías. Fue educado en Jerusalén, bajo la enseñanza de Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de esa época. Y eso equivaldría, yo me lo imagino, como estudiar en la mejor universidad teológica del mundo, con el profesor más brillante y más erudito que existe. Entonces era fariseo y no cualquiera, sino que uno de los más estrictos. Entonces, ese era Pablo, además, ¿verdad? De todas las habilidades que él tenía en la retórica, la filosofía, todas las corrientes de pensamiento que habían en esa época. Entonces, eso antes de su conversión, ¿verdad? Entonces, vean qué montón, o sea, gran currículum el de Pablo. Pero vean que ya después se convirtió y él se decía a sí mismo, miserable de mí, o incluso tuvo esa convicción de que es que mejor le es al hombre no casarse y tener esa convicción de dar su vida por el evangelio, o sea, una convicción fuera de este mundo, ¿va? Entonces, y se comenzó él a llamar, ¿verdad? Yo soy el apóstol de los gentiles, y así, y, o sea, Pablo sí que, o sea, se negó a sí mismo, lo decidió y no cambió, ¿va? O sea, Pablo sí yo no le veo como esa inconstancia, entonces a veces entonces con esa autoridad, ¿verdad? Con la que él tomó esa decisión, puede escribir cosas como las que dijiste. Me ven a mí oscilar en mi palabra, ¿va? Ajá. Entonces, qué loco, sinceramente. Y pues aquí es como para ver más los viajes misioneros, dónde están ubicados. O sea, el primer viaje misionero está en Gálatas, el segundo 1 y 2 de Tesalonicenses, el tercero Corintios y Romanos, y el cuarto donde ya estaba preso en Roma, que no se considera como un viaje misionero como tal, pero desde ahí hizo un montón de cosas, ¿verdad? Entonces se le considera para Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Y, a ver, sí, ahí ya terminamos. Entonces, las cartas generales, pues aquí ya están las voces de los otros apóstoles, ¿verdad? Ese grupo de Pedro, Juan, Santiago y Judas. Entonces, y Hebreos, que no sabemos quién lo escribió. Entonces, se les da ese nombre porque a veces, de cartas generales, porque parecen haber sido escritas, ¿verdad? Si ustedes leen, o sea, yo recuerdo así como un poco el contenido de las cartas de Juan. Entonces, no van dirigidas como a un grupo o a una persona específica, ¿verdad? Sino que van dirigidas a los creyentes en general. Entonces, a la comunidad general cristiana en un sentido pues amplio, sin importar la región o la ciudad donde vivieran. Entonces, son cartas que tienen un mensaje universal. Y cada uno pues tiene su propio énfasis y contexto. Entonces, así terminamos la estructura. Y esto fue lo que vimos realmente, cómo el Nuevo Testamento está estructurado y ya les queda a ustedes la tarea, ¿verdad?, de estudiar cada uno de estos grupos. Las 21 cartas, los evangelios, o sea, en orden serían los evangelios, las 21 cartas, el libro de los Hechos, que es el libro de la historia de la iglesia, y el libro de Apocalipsis. Entonces, hoy terminamos este módulo y fíjense que teníamos una reunión programada para el próximo jueves de maestros, pero pues hoy la cancelaron. Entonces, pues sí vamos a tener clase. Entonces, eso por una parte. Y entonces el otro jueves comenzamos con un corto, bien corto, la verdad, módulo de escatología. Entonces vamos a ver las cosas básicas del libro de Apocalipsis. Entonces vamos a tratar de abarcar lo más que podamos, ¿verdad? Como siempre, y eso. Ahí le vamos a avisar si nos reprograman esa reunión para un día de clase, porque igual, como ocupamos avanzar en contenido para salir el 24 de septiembre, les grabaríamos la clase y se las subiríamos.
Y el último de este mes, y vamos a tener la clase en línea, el 25 de junio, el último. Porque pues nosotros vivimos por aquel lado de allá. Y hoy justo le dije a Samuel que ya publicó el AGAS, cuándo van a hacer, o sea, yo me emociono cuando publica porque puedo programar, ¿verdad? Porque eso es eso es una odisea tremenda. En el primer nivel lo vivimos y ya después no nos volvió a pasar. Entonces, pues el 25 de junio vamos a tener la clase en línea. Y si se llega a dar en algún caso de que ustedes no puedan venir, Nora no pueda venir, Ariana no pueda venir, pero sí puedan conectarse, también podríamos hacer esa excepción, ¿verdad? No, o sea, si se llega a dar en algún punto. Entonces, por eso les pedimos que confirmen asistencia, ¿verdad? Entonces, pues por eso. Y ya de ahí solo nos quedan 2 temas, los dones espirituales y uno que está ahí como de relleno, lo siento yo, pero es la iglesia y su función, porque ya van a ver, eso se da en una clase y eso es sencillo. Lo bonito de que todos los que estamos aquí, todos servimos, y ese tema es algo para eso. Gracias. Sí, entonces el grueso de lo que falta ya solo es escatología y los dones espirituales. De los dones espirituales, bien importante que asistan a todas las clases. No les estoy diciendo que falten a las de escatología, pero ahí sí hay asignación práctica que se tiene que hacer en clase para que ustedes puedan ver los ministerios, los dones, puedan identificar, así como los temperamentos, bueno, lo mismo, pero para los dones espirituales. Áreas de servicio también, si ustedes identifican, entonces tenemos que aplicar unos test que ya los da la iglesia para que ustedes lo llenen y lo mismo, entonces eso y ya sería todo. Entonces, pero esas clases no son pues de escatología. Sí. Entonces, eso. Pues ya, oremos. Nos vamos. Y agradecerles, primero darle gracias a Dios por la vida de cada uno de nosotros. Como dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y gracias a Dios por cada uno de nosotros, porque recuerdo que usted una vez nos hizo un comentario, está sirviendo en el grupo de ustedes, y allí dijo usted, hay que llenarse, hay que llenarse de gozo, qué bonito, digo yo, y ese es el fruto del Espíritu. Y entonces digo yo, no, partida. Porque yo digo que sirviendo uno es cuando más puede desarrollar eso. Vaya, por ejemplo, sentimos que ahí que el amor le podemos decir, Espíritu Santo, ayúdame de todo nuestro corazón. Empezamos en la casa, con nuestros hijos, con la paciencia, Espíritu Santo, ayúdeme. Y va a ser fácil, no va a ser fácil. No es imposible, porque ahí el mismo Espíritu, cuando viene la impaciencia, le viene a su mente. Yo doy paciencia, es un fruto. Y yo doy el amor. Vaya, yo, por ejemplo, ahorita en la casa, yo me levanto y le digo, Espíritu Santo, ayúdeme a hacer todo con amor, todo lo que tenga que ser que sea con amor. Y a veces, porque siempre pasan cosas así, y yo me de Dios. Y así ando. Igual podemos hacer con el gozo, con la paz, y así. Y eso es una forma muy bonita de poder, y tanto vamos a estar llena de amor, llena de gozo, llena de paz, paciencia. Sí, pues vamos a orar. Gracias, Dios Todopoderoso, porque has estado con nosotros desde el principio al fin. Te adoramos, te alabamos, exaltamos tu santo nombre, poderoso Dios. Gracias porque tú estás transformando nuestros corazones,
porque la transformación viene de adentro hacia afuera. Gracias por cada cosa que por pequeña que nosotros la miremos o la sintamos, es grande, Señor, porque de poquito en poquito vamos creciendo y llegaremos a esa medida que tú quieres que lleguemos. Gracias, Espíritu Santo, por llenarnos de su amor, de su gozo, de su paz, de su paciencia, de todo lo que necesitamos. Usted nos conoce perfectamente, todos nuestros movimientos, todo lo de nosotros, usted nos lo conoce. Gracias, Espíritu Santo, porque cosas grandes harás por todos los que aquí estamos. Amado Dios, te pedimos que guardes a Lucía donde anda, Señor. Gracias por permitirle, Señor, ese viaje. Dios, oramos por nuestra hermana Nora, Dios, que su salud sea de vuelta en el poderoso nombre de Jesús, que se recupere pronto. Padre, y de manera especial oramos por Vanessa, Señor. Espíritu Santo, inquiétela, guárdala, Señor, suple toda necesidad, mi Dios. Protégela de todo peligro, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Al igual, Padre, oramos por Ariana, Señor. Guárdala, Señor. Sobre toda cosa guardada, guarda su corazón, mi Dios. Protégela de todo peligro, Señor. En el poderoso nombre de Jesús, también oramos por Indira, Dios. Guárdala, Señor, de todo mal, Señor. Bendícela grande y poderosamente, Señor. Fortalécela, Dios, en todo. Llena su vida de tu amor, Padre. Oramos también por Daniel, Señor. Declaramos que es un varón apartado y consagrado para usted, Dios. Guárdelo, Señor, en su colegio, en el camino, en todo el valle, Señor, que él vaya, Señor. Dios, que siempre esté rodeado de personas correctas, Señor, de personas que te teman, Señor, que tengan temor a ti, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Dios, por Gaudi, Señor. Gracias por su bebé. Gracias por que usted la guarda de todo mal. Señor, usted suple toda necesidad en el poderoso nombre de Jesús. Gracias porque así como venimos a este lugar, así nos lleva de regreso a nuestros hogares, Señor. Ángeles, Señor, guardan nuestros caminos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, gracias Nora por conectarse y nos vemos en el próximo. Gracias a todas, chicas. Besitos y abrazos a todas. Bye. Bye.